Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer darles la bienvenida de nuevo a las charlas y las revisiones del Grupo de Interés en Nefrología de la Universidad del Rosario. Estamos abriendo una nueva fase en la cual vamos a hablar sobre síndromes renales y vamos a empezar con síndrome nefrótico. Sepan que en este bloque vamos a empezar a ver distintas herramientas que nos van a servir mucho para poder no solamente integrar todo lo que ya habíamos visto, sino también poderlo aplicar para el diagnóstico de las distintas enfermedades y todo se va volviendo más complejo más adelante, pero si tenemos estas bases muy sólidas, vamos a finalizar este viaje con mayor calma. Así que el día de hoy nos acompaña Sergio Lozano, quien nos va a hablar acerca del síndrome nefrótico y la doctora María José Vargas como nuestra tutora. Así que Sergio, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre el síndrome nefrótico. Entonces, listo. Básicamente entonces las referencias en las que me basé fueron varios artículos de revisión, también varios artículos de la Sociedad Americana de Medicina Familiar y pues de UpToDate hablando tanto del síndrome nefrótico como sobre la anticoagulación en el síndrome nefrótico y también el uso de varias herramientas diagnósticas para este como la relación de proteína-creatinina. Listo. Entonces, en cuanto al contenido que vamos a ver en la charla de hoy, vamos a ver primero unos rápidos datos epidemiológicos, luego vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de este síndrome, sobre sus manifestaciones clínicas y sobre los hallazgos paraclínicos que vamos a poder tener, sobre un diagnóstico muy general de las diferentes etiologías que van a comprometer este síndrome y algunas pautas generales sobre el tratamiento del síndrome nefrótico. Listo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos que el síndrome nefrótico en general va a afectar principalmente a hombres y también tenemos que en general las enfermedades glomerulares van a ser la tercera causa de enfermedad renal en el mundo. Y además de esto, pues tenemos que en cuanto al síndrome nefrótico van a haber unas causas principales y también las que nos vamos a basar el día de hoy. Entonces está la nefropatía diabética, pues que la diabetes es una de las enfermedades de más mortalidad y pues de más prevalencia en el mundo. Además también está la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que esta afecta principalmente a población afroamericana. También la nefropatía membranosa, que afecta más que todo a pacientes caucásicos, más que todo pues en países americanos, entre un rango de edad entre los 50 y los 60 años. Y también está la enfermedad de cambios mínimos, que va a ser la primera causa en público infantil, pues mayores de 1 año. Listo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología en general, tenemos pues que van a haber dos cosas muy importantes. Uno, pues la aparición de edemas y dos, la hipertensión. Entonces tenemos que primero va a haber alguna entidad que va a generar un daño glomerular, ya sea pues, en cualquiera de sus partes, tanto en la membrana basal como en la superficie endotelial, como en los podocitos. Este daño, pues obviamente va a variar de acuerdo a la causa, va a generar una pérdida de proteínas, principalmente pérdida de albúmina, aunque también vamos a ver que puede generar pérdida de otros tipos de proteínas, incluso de factores pues, anticoagulantes, y esta pérdida de proteínas, especialmente pues esta hipoalbuminemia, va a generar una disminución en la presión oncótica. Entonces, la disminución en la presión oncótica obviamente va a generar también una disminución del volumen circulatorio. Y pues como sabemos, el aparato yuxtaglomerular va a sensar todos estos cambios de volumen, lo cual va a generar pues una estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esta estimulación pues va a generar que haya una retención pues de sodio, retención de fluidos para aumentar el volumen vascular, y esto pues puede generar, uno también al no haber pues tanta presión oncótica va a haber pues más extravasación de fluidos, entonces puede ayudarnos a generar tanto el edema como pues por la retención de sodio nos puede generar pues un aumento en la constricción vascular generalizada, generando también pues la hipertensión arterial, que son dos de las principales manifestaciones de este síndrome. Entonces, además de esto, ya viendo en cuanto al daño glomerular que nos podría generar, entonces una de las principales causas son anticuerpos contra el clado cere, que está pues en los podocitos. Esto básicamente pues nos va a generar, es la principal causa de la nefropatía membranosa, y pues también nos va a generar varias enfermedades autoinmunes, pues también se manifiesta como una enfermedad autoinmune renal. Además de esto, también va a haber activación de linfocitos T y B, que va a generar varios daños en la membrana glomerular, que es la que nos generaría principalmente la enfermedad de cambios mínimos. Y en cuanto a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, van a haber varios factores, tanto factores circulantes que van a generar daño pues, en el glomérulo, como también varias mutaciones en los podocitos que nos van a generar que empiece a haber pues, esa esclerosis glomerular que va pues, a ayudar
a que haya pues una mayor pérdida de proteínas. Listo. Además de esto, otras dos cosas que se pueden manifestar importantemente en el síndrome nefrótico son la hipercoagulabilidad y la dislipidemia. Entonces, en cuanto a la hipercoagulabilidad, como les había comentado antes, van a haber varias causas y pues también incluso esa pérdida, como en la permeabilidad y en la consistencia de la membrana glomerular, va a aumentar pues la pérdida de factores antitrombóticos, especialmente la pérdida de la proteína S y de la antitrombina. También se ha visto que va a haber un desbalance en cuanto a los factores antitrombóticos y los factores protrombóticos. Entonces, va a haber tanto una pérdida pues, de proteína S y de antitrombina, y también puede haber elevación del factor 5 y del factor 8, pues aumentando la cascada de la coagulación. Y además de esto, nos decían que la misma dislipidemia que se genera va a promover pues, una trombosis por activación plaquetaria. Entonces, todo esto nos va a generar que haya pues una mayor coagulabilidad y que una de las principales complicaciones del síndrome nefrótico sean los estados procoagulantes y también complicaciones como la trombosis venosa o incluso la trombosis venosa renal. Y en cuanto a la dislipidemia, tenemos que van a haber varios factores metabólicos que le van a influir. Va a haber una disminución de la activación de la lipoproteína lipasa y en general como de todos los cofactores que van a ayudar a la activación de esa enzima va a haber una disminución. También la producción hepática se va a ver alterada y el hecho de que haya disminución de la lipoproteína lipasa y de todas las lipasas hepáticas va a generar pues que haya tanto un aumento como en el LDH como en los triglicéridos principalmente. Entonces, cuando hagamos una dislipidemia por síndrome nefrótico, vamos a ver que se va a manifestar más que todo en LDH y en LDL y en triglicéridos, mientras la HDL pues no va a tener un aumento significativo. Además de esto, pues obviamente la dislipidemia va a generar un aumento del riesgo cardiovascular, lo que también hay que tenerla en cuenta al momento del tratamiento, y pues también puede generar un deterioro en la función renal secundaria. Listo. Entonces, en cuanto a las principales manifestaciones clínicas que tenemos, entonces vamos a ver, pues obviamente está la hipertensión y los edemas o en general la sobrecarga hídrica. Entonces, vemos que la sobrecarga hídrica nos va a generar múltiples manifestaciones. La principal, pues, va a ser obviamente el edema de predominio en miembros inferiores, especialmente en zona distal. En las partes distales, este se va a ver, pues, en los estadios más tempranos de la enfermedad. Sin embargo, a medida que avanza la enfermedad, o en algunos casos en estados iniciales, también, pues, se va a ver edema en partes más proximales de las extremidades inferiores. También puede haber incluso edema sacro, edema en genitales. También la anasarca, ya en estadios más avanzados de la enfermedad. Además de esto, también nos hablaban del edema periorbital, pero que este se manifestaba más que todo en público infantil. Además de esto, pues la fatiga, también pueden haber cambios como la efusión pleural, también la efusión pericárdica, pueden haber ya en estadios más avanzados cuando ya la sobrecarga es mayor. Y además de esto nos hablaban de otros hallazgos como las líneas de Muerte, que son básicamente, pues ahí no se alcanza a ver muy bien en la imagen, pero son básicamente líneas horizontales blanquecinas que se ven pues en la placa ungueal. Entonces, eso básicamente en cuanto a la sobrecarga hídrica. Además de esto, pues como ya vimos por la fisiopatología, se va a generar pues la hipertensión arterial y además de esto también nos hablaban de que va a haber una mayor predisposición a infecciones, porque también pues se puede generar que, como les había contado, se perdían varias proteínas pues cuando se alteraba la integridad de la estructura glomerular. Entre estas también se pueden perder inmunoglobulinas. Y pues al perder inmunoglobulinas, obviamente ya la respuesta humoral, la respuesta inmunhumoral se va a ver afectada. Entonces pues se va a ver mayor predisposición a las infecciones. Nos hablaban de que una de las principales era la celulitis, porque pues también los edemas podrían alterar la función de barrera de la piel y este genera pues un mayor riesgo de dicha infección. Y como les había contado, pues el estado procoagulante también nos iba a aumentar los riesgos de tromboembolismo tanto venoso como arterial. El tromboembolismo venoso es el más común, especialmente la trombosis venosa profunda, aunque también en casos menos comunes se puede ver la trombosis arterial asociada. Y también vamos a ver que se puede dar trombosis renal, que esta básicamente se ha visto más en pacientes de predominio joven. También en su presentación se va a ver como hematuria asociada y en algunos casos ya de estadios más avanzados de la enfermedad, cuando se presenta la trombosis renal también se puede presentar una injuria renal aguda asociada. Listo. Entonces, en cuanto a las manifestaciones pues paraclínicas, tenemos que básicamente lo que más nos va a servir pues es la detección de la proteinuria. Entonces, pues la principal va a ser la proteinuria 24 horas, que nos habla de una detección pues mayor a 3 gramos.
Además de este, pues como ahorita vamos a ver que la de proteinuria en 24 horas puede tener varias limitantes, entre esas pues que toma una gran cantidad de tiempo su recolección, se ha encontrado otra que es la relación proteinuria-gratinuria, que esta también nos puede ayudar tanto al diagnóstico como a la estadificación del síndrome nefrótico. En varios casos se ha visto una correlación como similar entre los rangos de proteinuria, creatinuria y la proteinuria en 24 horas. Ahorita también más adelante vamos a profundizar en la relación proteinuria-creatinuria. Además de esto, también nos sabían de que se podría pedir un uroanálisis para mirar la proteína, proteinuria en este, pero este tenía un pobre rango de predicción, una pobre predicción del rango nefriótico. Además de esto, también nos hablaban la medición por tirillas, que cuando había una medición por tirilla mayor a 3 cruces nos podría hablar de una proteinuria significativa. También nos hablaban de los niveles de albúmina sérica, que se podrían ver menores a 2.5 gramos en rango nefrótico. También hay que tener en cuenta porque los niveles de albúmina sérica pues, nos van a ayudar para definir a qué pacientes podemos anticoagular. Y también la hiperlipidemia, la dislipidemia, que como ya vimos va a tener un predominio de LDL y de triglicéridos. Listo, entonces profundizando un poquito más en cuanto a la relación proteinuria-creatinuria, entonces tenemos que esta nos va a servir, uno, para una confirmación más rápido de la proteinuria, porque básicamente antes se usaba solamente la proteinuria en 24 horas, pero se han visto varias limitantes en cuanto a estas. Una es que a veces no se podría dar una recolección completa de la muestra. También a veces había un tiempo incorrecto de la recolección, que se hacía recolección en menos tiempo, pues para acelerar el diagnóstico. También que se incluían varias muestras o dos muestras de la misma hora, y lo cual podría alterar pues la calidad de la muestra. También que no había un vaciamiento correcto de la vejiga, pues en las diferentes recolecciones. Y además de esto, una de las principales es que no había una adecuada recolección, pues un adecuado almacenamiento de las muestras. Entonces esto generara que hubiera mayor crecimiento bacteriano, especialmente pues de bacterias alcalinizantes, lo cual pues podría generar una interferencia pues, con la evaluación de la proteinuria. Entonces, se vio que con la relación proteinuria-creatinuria hay una correlación con la proteinuria en 24 horas, aunque ya vamos a ver que van a haber algunas entidades en las que se tiene que hacer esta de todas formas para confirmar. También se ha visto que pues, hay una proteinuria cuando esta relación es mayor a 0.2 miligramos y cuando esta ya es mayor a 3.5 ya se consideraría pues una proteinuria entre 3 y 3.5, varían algunos autores que esta ya se consideraría una proteinuria en rango nefrótico. Y además de esto, pues también nos podría ayudar para identificar la proteinuria en pacientes embarazadas, pues también como un diagnóstico, pues para ayudar al diagnóstico tanto de preeclampsia, básicamente. Entonces, viendo en algunas entidades, nos comentaban que en la enfermedad renal, esta relación proteinuria-creatinuria también se podría ver asociada con la tasa de filtración glomerular, entonces nos podría ayudar en cuanto a mayor proteinuria, pues se podría ver asociada con una menor tasa de filtración glomerular y nos podría ayudar a guiarnos también. Y se había visto que esta podría ayudar a una predicción de varios desenlaces y al requerimiento de estudios adicionales pues, en estas enfermedades. También en la nefritis lúpica nos hablaban que nos ayudaba a identificar la necesidad de biopsia cuando era mayor a 1 gramo. Básicamente, en cuanto a la nefropatía diabética, aquí era cuando les comentaba que se requiere el uso de proteinuria 24 horas de todas formas para diagnóstico. Nos hablaban de que podría haber una nefropatía diabética con un rango mayor a 0.5 miligramos, pero que de todas formas sí era necesario confirmar el diagnóstico con una proteinuria 24 horas para confirmar esta etiología. Y por último, en cuanto a la hipertensión, también nos hablaban de que se había visto una correlación cuando era mayor a 0.8 miligramos y que esta también nos podría servir como parte del screening de los pacientes hipertensos en los primeros 5 años de diagnóstico para pues identificar si había presencia de una nefropatía hipertensiva asociada. Bueno, y pues como vimos tiene varias ventajas la relación proteinuria-creatinuria, pero también va a tener varias limitaciones. Entonces, una de estas es que va a tomar en cuenta pues un periodo de tiempo más corto, mientras que la proteinuria 24 horas pues va a mirar como todas las variaciones, tanto en varios momentos del día como durante la noche. Entonces, también nos hablaban que había una buena correlación entre la proteinuria, creatinuria y la proteinuria en 24 horas, excepto cuando la proteinuria había sido mayor a 6 gramos por día o cuando la tasa de filtración glomerular había sido menor a 15, algunos decían que incluso menor a 10.
Entonces, en estos casos no se había mostrado una buena correlación y pues sí se había requerido la realización de la proteinuria en 24 horas. Además de esto, también nos hablaban de que la raza podía ser un factor que estaría afectando la tasa, porque se había visto que en pacientes afroamericanos había una mayor creatinuria, pues dando que la relación proteinuria-creatinuria fuera menor. Además de esto, también hay una mala correlación en pacientes que tienen una poca masa muscular. También en pacientes, pues niños, no se ha mostrado una muy buena relación de la relación proteinuria-creatinuria. Además de esto, porque se demostró que hay una pobre correlación con la enfermedad de cambios mínimos, que pues es la principal manifestación del síndrome nefrótico en niños. Y también en algunos casos con la nefropatía membranosa, especialmente cuando la tasa de filtración glomerular era menor de 10 en estos pacientes. Y la última alimentación que nos contaban es que, pues para la relación, habían diversos métodos en la cuantificación tanto de la proteinuria como de la creatinuria, y que estos obviamente pues podrían generar diferentes resultados en la misma prueba. Listo. Entonces, básicamente, aquí les dejo una tabla muy resumida, pues para revisarlas pues, de las diferentes causas de síndrome nefrótico secundario, que ya son pues, patologías generalizadas que nos van a generar manifestaciones de síndrome nefrótico, como sus diferentes posibles manifestaciones clínicas y la presentación pues paraclínica que van a tener. Entonces, pues como sabemos la diabetes mellitus, ya pues todos sabemos como las tres P, la poliuria, polidipsia, polifagia, y pues el diagnóstico se va a hacer pues con la glucosa elevada, se puede hacer con la hemoglobina glicosilada y pues también con la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Además de esto, en cuanto al lupus, también tenemos que pueden haber manifestaciones generalizadas, pues en general en las enfermedades autoinmunes, puede haber artritis, pues el rash malar en alas de mariposa que es característico. También pues va a haber fotosensibilidad, las úlceras orales también pueden ser características y también pues los síntomas neuropsicológicos que también nos van a ayudar a guiar hacia este diagnóstico o a que un paciente con lupus esté presentando pues una manifestación renal, una nefropatía lúpica. También pues el síndrome de Sjögren, manifestaciones similares, este se manifiesta más que todo por sequedad de mucosas, la crioglobulinemia, pues, que también está asociada incluso en la parte renal pues, por la pérdida de proteínas que va a haber por la pérdida en la permeabilidad de la membrana basal, y también pues en la amiloidosis, que pues vamos a tener diferentes manifestaciones, más que todo de tipo cardíaco, y pues también en otras enfermedades infecciosas como el sífilis, el VIH, la hepatitis B y C, que ya todos conocemos más o menos cómo son sus manifestaciones y que también podrían llegar a generar pues alteración a nivel renal. Listo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a hablar de las principales causas del síndrome nefrótico primario y de las principales causas del síndrome nefrótico secundario. Entonces, en cuanto al síndrome nefrótico primario, tenemos la enfermedad de cambios mínimos, la nefropatía membranosa y pues la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y también en cuanto a las causas secundarias, nos hablan principalmente de, todo, de la diabetes mellitus, de la nefritis lúpica, de la amiloidosis y del mieloma múltiple. Y también nos hablaban de que habían otras enfermedades que podrían tener manifestaciones tanto de nivel nefrótico como a nivel nefrítico, como serían la nefropatía purigea o la glomerulonefritis membranoproliferativa, que también podrían tener manifestaciones pues, de ambos tipos. Entonces, primero, pues en general para el síndrome nefrótico, algo que nos va a ser muy útil para el diagnóstico es la biopsia renal, que en la mayoría se van a hacer, en algunas no se hace de primera línea, en otras sí, ya vamos a profundizar un poco más en eso, pero la biopsia renal nos va a servir, también la microscopía de luz, la microscopía de electrones también nos va a servir mucho, pues para la identificación de estas patologías. Entonces, en la enfermedad de cambios mínimos, nos hablaban de que podrían darse pues principalmente manifestaciones clínicas, también como las que ya vimos anteriormente. También la biopsia renal podría servir incluso en casos de enfermedad de cambios mínimos en adultos. Entonces que podría haber una histología glomerular normal y una inmunofluorescencia negativa, por lo que esta enfermedad pues obviamente no genera manifestaciones tan macroscópicas, de ahí su nombre. Y en esta nos va a servir bastante pues la biopsia renal y la microscopía de electrones, que básicamente lo que nos va a ver pues es una pérdida en la integridad de los podocitos y pues desde la fijación de los pies de los podocitos. En cuanto a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, entonces como ya teníamos entendido, esta es una enfermedad principalmente que se manifiesta en afroamericanos, que se da por una mutación en este gen, en el gen APOL1, y se puede ver con una hipertensión de larga data, una hipertensión refractaria al manejo, y también se ha visto que se puede ver asociada a varias patologías. Entonces, se puede ver en pacientes con VIH, con obesidad, con hepatitis C, incluso en pacientes con uso de heroína.
Por tanto, en casos pues, en que sospechemos esta enfermedad, sería bueno hacer como un screening para estas otras patologías para ver pues, si nos pueden guiar también un poco al diagnóstico. Y ya el diagnóstico como tal pues, nos lo va a dar la biopsia renal, que básicamente va a ver, pues, como lo dice su nombre, la esclerosis puede ser tanto a nivel focal, tanto a nivel generalizado como a nivel más segmentario, y pues también la microscopía de electrones, que también nos va a servir, va a mostrar también la disminución en los podocitos y pues en la integridad del podocito, la membrana basal y pues la pared endotelial. Listo. También en cuanto a la nefropatía membranosa, entonces tenemos básicamente, igual la biopsia renal es la que más nos va a servir. Entonces se va a ver acá como está señalado, se van a ver unas espicas en el microscopio con la tinción de Jones y que se va a ver básicamente como unos picos subepiteliales en la pared capilar, también se pueden llegar a ver. Y también nos hablaban, como ya vimos, de que el clado CERE es muy importante pues en cuanto a la fisiopatología, incluso también en cuanto al diagnóstico pues de la enfermedad de la nefropatía membranosa. Entonces vemos que se puede hacer tinción con el antígeno y se va a poder identificar pues en la microscopía. También pues se identificaría igual el pico tenido por el antígeno y al lado complejos inmunes que no están tenidos. Y la otra es pedir el anticuerpo, que básicamente este se pediría a nivel sérico y nos ayudaría más a diferenciar entre las formas primarias y secundarias de este síndrome. Además de esto, también nos decían que la nefropatía membranosa se podría ver, se veía mucho asociada a síndromes, pues a malignidad. Entonces, también de acuerdo a la edad, se prefería hacer un tamizaje para diferentes malignidades y para diferentes pues, metástasis que puedan haber. Además de esto, también nos hablaban de varias patologías y varias condiciones que nos podrían como generar la nefropatía también. Entre estas está pues el uso de AINES, el lupus también nos podría ayudar, la sífilis y como la vimos la hepatitis B y C, que pues estas etiologías infecciosas en general nos van a ayudar a predisponer al síndrome nefrótico en términos generales. Entonces, en caso de presentar estos, pues ya tendríamos que pensar en un posible síndrome nefrótico, obviamente si hay pues manifestaciones clínicas y paraclínicas asociadas. Listo, entonces ya en cuanto al diagnóstico de las principales etiologías secundarias, entonces tenemos la nefropatía diabética, pues que va a ser la principal. Entonces tenemos que se va a dar más que todo, pues obviamente una diabetes de larga data. Como sabemos en todas las diabetes mellitus tipo 2, el screening, pues a nivel renal se empezaría a hacer a los 5 años de diagnóstico de la diabetes. Se va a ver posiblemente con proteinuria y también se van a presentar complicaciones tanto como microvasculares como macrovasculares de la diabetes. Entonces también se va a presentar retinopatía asociada, también va a haber neuropatía asociada y complicaciones macrovasculares que se podrían presentar pues como ACV o eventos coronarios también. Y nos hablaban de que en esta no se usaba la biopsia renal de primera línea con la proteinuria, el diagnóstico de diabetes, pues de larga data y las complicaciones microvasculares era suficiente, pero en casos de que hubiera una presentación atípica, de que no se presentara pues, la proteinuria característica o que no tuviéramos las manifestaciones clínicas características de un síndrome nefrótico o de que no presentáramos pues, las complicaciones microvasculares características o que no se tenga claro el diagnóstico de diabetes, sí nos va a ayudar la biopsia renal. Y esta nos va a mostrar más que todos pues, los nódulos de Kimmel-Still-Wilson, que son como los más específicos y que básicamente se van a ver como nódulos pues, eosinofílicos en la membrana, pues en el glomérulo. Pues ahí básicamente se alcanzan a ver algunos que sí se ven básicamente anucleados y de predominio eosinofílico. Listo. También en cuanto a la nefritis lúpica, tenemos que va a tener varias manifestaciones, pues como ya sabemos las manifestaciones clínicas más características del lupus, que pues al ser sistémico tiene manifestaciones en muchos sistemas corporales. También además de esto nos hablaban de que en un frotis podría haber glóbulos rojos dismórficos. Además de esto, pues va a haber un aumento en la creatinina, en las clásicas manifestaciones del síndrome nefrótico con edema y la proteinuria, y nos hablaban de que para el diagnóstico, en cuanto a paraclínica, sería más que todo pues con anticuerpos anti-DNA, que también nos podrían servir, también que haya, pedir complemento y ver que haya un consumo de complementos, es decir, que este esté disminuido asociado, y nos hablaban de que la biopsia renal nos serviría más que todo para estadificación de la enfermedad y para evaluar pues en casos de que haya un aumento de creatinina muy severo y de que tengamos un uroanálisis con sedimento activo, también nos podría servir una biopsia renal como diagnóstico. Y ahí en las tablas les dejo básicamente como las anormalidades al microscopio que nos podrían clasificar la nefritis lúpica de acuerdo a clases.
Entonces, pues tenemos que en la primera no van a haber anormalidades, en la clase 2 pues ya va a haber una hipercelularidad, en la clase 3 que ya es a nivel focal, ya va a haber proliferación o esclerosis a nivel endocapilar, incluso un poco extracapilar. En la clase 4 ya es difuso, entonces ya va a haber una proliferación mayor al 50%, tanto a nivel endocapilar como extracapilar. En la clase 5, pues ya es una nefropatía membranosa, entonces ya va a haber un engrosamiento difuso del glomérulo. Y en la clase 6, básicamente ya tenemos que hay una esclerosis pues abundante del glomérulo mayor al 90%, que pues ya sería la clase más grave de la nefropatía lúpica. Listo. Además de esto tenemos en cuanto a la amiloidosis, que esta básicamente pues, se va a presentar con las clásicas manifestaciones, pues se puede presentar con las clásicas manifestaciones del síndrome nefrótico, con la proteinuria, y también nos contaban de que pues, van a haber dos principales anticuerpos, el amiloide AL, que es el amiloide primario, y el amiloide A, que es el amiloide secundario. Pues el amiloide AL está compuesto por cadenas ligeras, por cadenas kappa, por cadenas lambda, y esto también nos va a ayudar mucho para el diagnóstico. Entonces, mirar la relación de las cadenas ligeras séricas. Entonces, si hay un aumento en cadenas ligeras séricas, pues podríamos considerar que son producto de que hay un nivel de amiloide AL aumentado y nos podría ayudar pues para el diagnóstico de la amiloidosis. Y además de esto, también se podrían ver depósitos de amiloide en las biopsias de tejido, aunque pues este no es tan característico como las otras manifestaciones que ya hemos visto en las otras enfermedades. Y en cuanto al nivel de mieloma múltiple, el diagnóstico paraclínico se va más que todo pues, con una hipercalcemia mayor a 11 miligramos, también cuando una creatinina elevada mayor a 2, también que haya una anemia asociada con una hemoglobina menor a 10, también se van a empezar a ver lesiones líticas a nivel óseo, y pues la principal característica para el diagnóstico van a ser las cadenas ligeras monoclonales y el pico en la proteína M, básicamente, en cuanto a nivel clínico. Y también tenemos pues la biopsia de médula ósea ya como un diagnóstico general del mieloma múltiple, que nos mostraría pues un aumento de los plasmocitos, de las células plasmáticas mayor al 10%, y las biopsias renal la dejaban más que todo para casos en los que no se pudiera diferenciar, no se pudiera dar con alguna otra etiología que nos esté generando el síndrome nefrótico. Y pues también se van a ver depósitos de plasmocitos pues a nivel renal. Listo. Y ya por último, en cuanto al tratamiento, entonces tenemos que hay varias cosas generales. Primero nos hablaban de la dieta, entonces como ya vimos fisiopatológicamente, lo que sucede pues es que se activa pues a nivel extraglomerular la retención de sodio, entonces primero reducción de la ingesta de sodio. ¿A cuánto reducirlo? Eso lo variaban mucho. Algunos hablaban que de 3 gramos al día, otros hablaban que hasta de 2.4, incluso hasta 2 gramos al día de sodio. También la restricción hídrica de hasta 1.5 litros al día, y obviamente reducir la ingesta de proteínas hasta, hablaban de 0.8 gramos por kilo al día. Además de esto, también pues se va a presentar hipertensión. Entonces, para el manejo tanto antihipertensivo como antiproteinúrico, nos van a servir los IECAS, que pues obviamente van a ayudar tanto a reducir la proteinuria, también se ha demostrado que ayudan a reducir la progresión de la enfermedad, y que o sea, se puede usar tanto para su efecto proteinúrico como antihipertensivo, pero incluso en casos de pacientes que tengan síndrome nefrótico sin hipertensión, se podría dar uso de estos medicamentos por su efecto antiproteinúrico. Además de esto, también algunos autores hablaban del uso de corticosteroides, pero este ya lo tenían un poco más controversial, hablaban de que variaba un poco más. En cuanto a este, se había visto efectividad más en casos refractarios, algunos habían visto efectividad pues algunos habían visto disminución en el rango de la proteinuria, pero esto pues tampoco había sido tan claro. Y en lo que sí se ha visto una mayor efectividad con los corticosteroides es más que todo en disminuir, pues en evitar la progresión de la enfermedad de cambios mínimos. Entonces, pues en esta etiología sí se ha visto que los corticosteroides tienen una mayor mejoría. Además de esto, también nos hablaban de los antagonistas mineralocorticoides, pues que también podrían afectar al eje renina-angiotensina-aldosterona, y que también ahí podrían ayudar a mejorar la proteinuria y a disminuir la tensión arterial, y pues incluso en algunos casos se podrían usar de manera concomitante con los diekas. Y por último también hablaban de las estatinas, que estas se dan más que todo para el control lipídico,
pues por la hiperlipidemia asociada. Entonces, estas no se usaban tanto para el tratamiento como tal del síndrome nefrótico, sino para la dislipidemia asociada, pues porque obviamente se ha visto que las estatinas disminuyen el riesgo cardiovascular. E incluso en casos de pacientes pues, con nefropatías diabéticas que ya hayan presentado complicaciones macrovasculares, pues el uso de estatinas nos puede ayudar. Y también se ha visto que podrían tener algún impacto en la proteinuria, pero pues este no es tan claro y se prefiere su uso de acuerdo, pues más que todo para dislipidemia, y su ajuste y sus indicaciones se basan más que todo pues en los mismos que para una dislipidemia normal. Entonces en los niveles de LDL, en los niveles de colesterol y pues también en los niveles de triglicéridos, aunque de estos no tanto. Listo. Entonces también nos hablaban bastante de los diuréticos, que básicamente son como de los principales manejos que vamos a tener para el síndrome nefrótico. Entonces tenemos que estos nos buscan que haya una reducción de peso de más o menos 0,5 a 1 kilo al día, pues como va a haber un edema importante en el síndrome nefrótico, también puede haber un edema generalizado. Entonces, pues una nasarca también nos podría ayudar a tener el peso como meta, entonces toca estar muy pendientes del peso en estos pacientes también. También nos hablaban principalmente de que los diuréticos que más habían mostrado efectividad habían sido los diuréticos de ASA, principalmente la furosemida, y que estos habían requerido una dosis alta. Algunos hablaban que infusiones de 80, incluso hasta 120 miligramos, que son pues una dosis bastante alta para generar efectividad. Además de esto, pues al haber tanto edema también se va a generar edema intestinal, lo cual va a disminuir la absorción pues de la vía oral, entonces se prefiere darse en infusión intravenosa. Eh, Además de esto, pues también nos hablaban de que se podrían dar otros diuréticos a manera sinérgica, entonces se podría dar, digamos, furosemida, hidroclorotiazida, y pues la hidroclorotiazida, al ser un diurético de asa, también nos ayudaría a bloquear la retención de sodio, más que todo a nivel del túbulo contorneado distal. Y también nos hablaban de que los diuréticos se podría ver afectado su efectividad y que a veces se requerían incluso ir aumentando las dosis de diurético para encontrar una mejor efectividad, pues porque algunos de estos trabajaban unidos a proteínas, incluso algunos eran transportados por la albúmina, y pues en estos casos va a haber una disminución de la presión oncótica, pues va a haber una mayor pérdida de albúmina, entonces pues que no nos va a permitir incluso tanta efectividad con algunos diuréticos. Y también nos hablaban pues de la infusión de albúmina, que se había visto que esta podría ayudar pues a resolver el edema por hipoalbuminemia, que se había visto que era una de las principales causas del mismo, pues del síndrome del edema en síndrome nefrótico en general. Sin embargo, se ha visto que hay varios pacientes, la hipoalbuminemia no siempre se asociaba con los edemas, son pacientes que no tenían hipoalbuminemia, que sí tenían pues edemas asociados. Y pues también hablaban de esto mismo, que en cuanto a la efectividad, como no siempre la hipoalbuminemia era la principal etiología del edema, entonces no siempre iban a tener la misma efectividad. Y lo que sí recomendaban era la infusión de albúmina en casos que pusieran en peligro la vida, entonces ya en edemas muy generalizados, en anasarcas, en edemas muy severos, o incluso en hipotensión asociada, pues porque va a haber una mayor pérdida de líquido, pues que no va a estar a nivel vascular, sino que está pues a nivel de los tejidos y a nivel intersticial. Y por último, nos hablaban pues de la anticoagulación. Entonces, en cuanto a la anticoagulación, pues como ya sabemos, el principal objetivo sería evitar las complicaciones trombóticas, pues las trombosis venosas, las trombosis arteriales, aunque son menos comunes, e incluso también la trombosis de la vena renal. Y entonces nos hablaban de que iban a haber unas indicaciones específicas pues para que nosotros pensáramos en anticoagulación plena. Entonces, una era que hubiera una hipoalbuminemia, como ya les habíamos comentado, entre 2 y 2,5 gramos, que asociado a esta también hubiera una proteinuria mayor de 10 gramos al día y que el paciente pues tuviera una obesidad asociada a un índice de masa corporal mayor a 35. Además de esto, que también hubiera una predisposición genética asociada como entre la probominemia, también familiares que ya hayan tenido eventos trombóticos, familiares que han tenido, digamos, síndromes antifosfolípidos, otros casos de hipercoagulabilidad, como la hiperhomocistinemia, también nos podrían indicar que este paciente pues requiere anticoagulación. Además de eso, también nos hablaban un deterioro de la clase funcional con un hija de 3 o 4, o que también hubiera una falla cardíaca congestiva.
también que hubiera una cirugía abdominal ortopédica reciente en los últimos 3 meses, y también hablaban de casos de inmovilización prolongada, pues que obviamente esto nos va a aumentar el riesgo de que hayan trombosis venosas profundas y que también nos pueden ser una indicación pues de anticoagulación. Entonces se hicieron pues varios estudios que pues miraban pues varios tipos de anticoagulación. Entonces se miró con las heparinas de bajo peso molecular, la anticoagulación con warfarina y pues más la antiagregación con aspirina asociada. Entonces se vio que en general estos habían tenido pues un buen rendimiento, pero que había un mayor riesgo de sangrado cuando se daba pues la terapia anticoagulante y pues terapia antiagregante plaquetaria juntas. Entonces, por esto se había visto que había habido un pequeño aumento en el riesgo de sangrado, por lo que pues no se preferirían dar concomitantes. Y algo que se había visto también es que las complicaciones trombóticas se daban más que todo en los primeros meses posteriores al diagnóstico del síndrome. Entonces, pues había una mayor efectividad en cuanto a la anticoagulación en los primeros meses del diagnóstico. Y además de esto, también nos hablaban de la anticoagulación profiláctica, bueno, de la tromboprofilaxis más bien, y que incluso habían visto que se podían, pues un amplio espectro de pacientes se podrían beneficiar de esta, pues que no generaba tanto riesgo, pues que obviamente al ser tromboprofilaxis no había tanto riesgo de sangrado y que pues sí generaba una disminución en los eventos trombóticos. Y listo, básicamente eso era todo lo que les traía el día de hoy. Sergio, muchísimas gracias. En verdad, fuiste bastante minucioso y acucioso en tu revisión, por lo cual, pues por parte de todos te agradecemos. Vamos a darle paso a la doctora María José para que haga, como siempre, sus comentarios, precisiones y nos dé como los mensajes para llevarnos a casa. Hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno. Entonces, Sergio, muchas gracias. Yo sé que te mandé muchas cosas, pero entonces estamos en la fase donde estamos en la parte sindromática del riñón, ¿sí? Ustedes ya vieron que Sergio nos habló de muchas etiologías, pero pues el síndrome nefrótico es como su nombre lo dice, un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas que son comunes a diferentes patologías. La definición del síndrome la tenemos que tener clara, o sea, lo que define el síndrome en sí es la presencia efectivamente de la proteinuria, en su caso a más de 3.5 gramos, o en niños pues tiene otra definición que la verdad no me sé, no me interesa. El punto es que lo que define la presentación sindromática del nefrótico es la proteinuria nefrótica, la presencia de edemas y habitualmente la presencia de hipoalbuminemia. La dislipidemia, la hipercoagulabilidad suelen ser secundarias a lo que está ocasionando el daño en el glomérulo que lleva a ese daño renal, ¿cierto? Entonces, de entrada, el síndrome nefrótico puede tener muchas causas primarias o secundarias, pero lo primero que todo es hacer el diagnóstico. Es decir, por eso le pedí a Sergio que lo haga la relación proteinuria-creatinuria. Normalmente nosotros hacíamos una proteinuria en 24 horas para estimar si efectivamente el paciente tenía más o menos de 3.5 gramos o si tenía proteinuria o no. El problema de ese abordaje era que habitualmente de forma ambulatoria, hospitalizados no es tan difícil, pero cuando se enfrenten al paciente de forma ambulatoria se van a dar cuenta lo difícil que es pedir que ocurra esa recolección. Entonces, yo defino síndrome nefrótico con hipoalbuminemia menor de 3 gramos por decilitro, proteinuria de más de 3.5 gramos en 24 horas, la presencia de edemas y accesoriamente hay hiperlipidemia y lipiduria, por ejemplo. Y la hipertensión no es tan severa como en el síndrome nefrítico, como lo vamos a ver más adelante. Y el otro contraste con el síndrome nefrítico es que el compromiso o el deterioro de la tasa de filtración glomerular normalmente suele ser lento. El nefrítico se caracteriza más porque tiene deterioro de la tasa glomerular de la filtrado glomerular rápido, el nefrótico no. Y esa proteinuria 24 horas era tan difícil de recoger que los nefrólogos nos hemos tratado de buscar otras formas para hacerla más fácil y dentro de eso ha aparecido la relación proteinuria-creatinuria. Yo le mandé a Sergio una revisión reciente sobre qué tan fiable como diagnóstico es efectivamente la proteinuria-creatinuria. ¿Cuáles son mis impresiones? Para hacer un diagnóstico de forma ambulatoria, la relación proteinuria-creatinuria tiene un buen rendimiento, es rápida de tomar. ¿Cuál es el problema para nosotros los nefrólogos? Que en cuanto al tratamiento, para nosotros definir respuesta al tratamiento médico requerimos un control de esa relación y vemos si ha bajado o no esa proteinuria el 50%, si hay menor de 500 miligramos. Entonces es difícil cuando no se tiene la proteinuria en 24 horas estimar desde dónde partí. Pero para hacer el diagnóstico ambulatorio, cuando usted como médico general se enfrente a él,
y quiera diagnosticarlo y ve a un paciente con edemas y ve a un paciente con deterioro de la tasa de filtración glomerular, le pide una relación PC, le pide una albúmina y con eso ya usted tiene para diagnosticar el síndrome nefrótico. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta que lo más importante cuando tengan un síndrome nefrótico en mente es que dependiendo del grupo etario, del sexo y de las manifestaciones clínicas, uno puede aproximarse a cuál es posiblemente la causa. Hace unos años, en el 2016, se hizo un estudio grande, se llama el estudio Neptune, que cogió muchos pacientes adultos y las biopsias de esos pacientes adultos para tratar de evaluar, pues obviamente no fue en Colombia, fue en Norteamérica, para tratar de hablar cuáles eran las causas más frecuentes de síndrome nefrótico por grupos etarios. Y pues digamos que no es algo diferente a lo que ya sabemos. Es decir, en la niñez, en los menores de 25, 19 años, la enfermedad de cambios mínimos sigue siendo la más frecuente. Eh, Aparece luego la focal segmentaria. A partir de los 50, 40, 60 años, la enfermedad membranosa se vuelve un poco más frecuente. Eso es como etiologías glomerulares primarias. Pero cuando yo tengo un síndrome nefrótico, efectivamente tengo que evaluar si el paciente tiene o no diabetes. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, muchos de los pacientes diabéticos no están diagnosticados de forma adecuada y puede que llegue a su consulta un paciente con nefrótico y en vez de buscarle otras causas, pues el paciente lo que tiene es diabetes y no nos hemos dado cuenta porque nadie le pide una glicemia y no tenemos ni siquiera pues un estudio inicial de esa parte. Entonces, hay exámenes diagnósticos que no podemos pasar por alto cuando tenemos un síndrome nefrótico y esos son, primero, evaluar si el paciente es o no diabético. Segundo, siempre deben evaluarle un test de VIH. Recuerden que el VIH es una de las causas secundarias del síndrome nefrótico con la presencia del IVAN y con otras glomerulopatías que también pueden ser frecuentes. Deben testear al paciente para serologías de hepatitis B y C y deben, además de la proteinuria en 24 horas y para evaluar cuánto está, deben pedirle BRL también y deben evaluar síntomas sistémicos para evaluar enfermedades como lupus, enfermedades efectivamente que pueden ser tan fáciles de sospechar solo con el interrogatorio y el examen físico debe estar enfocado para buscar artralgias, para buscar efusión pleural, para evaluar antecedentes de transfusiones, por ejemplo, por hepatitis B, evaluar la frecuencia de el compromiso de otros órganos, por ejemplo, si el paciente además del nefrótico tiene una cardiopatía severa o hepatomegalia, entonces yo pienso en amiloidosis, si el paciente tiene anemia o lesiones óseas o dolor óseo, entonces pienso en mieloma, ¿sí? Entonces debo siempre hacer un interrogatorio completo y pedir esos paraclínicos una vez yo me he enfrentado al paciente. Obviamente, si yo tengo un hombre de 50, 60 años con anemia, dolor óseo, y nefrótico, pues yo pienso que es más fácilmente un mieloma y de pronto no les pido los ANAS enseguida. Y si tengo una mujer de 35 años con nefrótico, pues pienso que probablemente sea una nefropatía lúpica. Pero todo eso implica el abordaje diagnóstico que ustedes deben hacerle a todos. Y dentro de eso también está el complemento. ¿Listo? Debe ser uno de los exámenes que pedimos de rutina. Ya otros paraclínicos como las crioglobulinas, como digamos que se piensan, o los ANCAS o los ANAS se piensan enfocado en un cuadro clínico de enfermedad sistémica, sin embargo, no está mal pedirlos. Obviamente, la nefropatía por IgA, su manifestación más frecuente no es el nefrótico como tal, pero puede pasar y puede suceder. Entonces, no es que lo tengamos que tener descartado, pero eso sí, las enfermedades primarias que más causan nefrótico serían cambios mínimos, membranosa y focal segmentaria, cada una en su grupo etario. Más allá de hablar de cómo se tratan cada una como tal, quiero hacerles énfasis en que siempre deben buscar otras causas secundarias infecciosas, como les dije, VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, medicamentosas, medicamentos como el litio, el captopril, el tamoxifeno, medicamentos que uno cree que son de uso frecuente como los AINES, pueden causar nefropatía membranosa o cambios mínimos y producir síndrome nefrótico. Y lo otro, en la enfermedad glomerular primaria como la membranosa, siempre deben tener en cuenta que la enfermedad membranosa puede ser primaria glomerular o puede ser secundaria. Ahí es donde él hablaba del uso de los anticuerpos PLAR2R. Y deben recordar que en los pacientes adultos mayores o de más de 50 años, cuando tengan una membranosa, siempre deben descartar etiologías neoplásicas. ¿Listo? Hombres empiecen a buscar próstata, pulmón, en mujeres, mama, tracto gastrointestinal. Siempre hay que pensar que hay que descartar que no haya una causa secundaria. En cuanto a la fisiopatología, pues ustedes saben que hay una teoría del edema, del overfilling y del underfilling, porque no todo es hipovolemia.
y efectivamente la hipercoagulabilidad es muy frecuente. Nosotros siempre teníamos en mente que la enfermedad membranosa, teníamos claro que si había unos límites que, como dijo Sergio, estaban en las guías CADIGO, proteinuria mayor de 10 gramos y albúmina menor de 2,5, nosotros pues definíamos habitualmente anticoagulación. Recientemente, pues hace poco se hizo una revisión sistemática porque, como ustedes se dan cuenta, la enfermedad renal no es tan frecuente como para tener estudios tan grandes, las enfermedades glomerulares, porque nos enfrentábamos a pacientes y no sabíamos si anticoagularlos o no, y se hizo un algoritmo dependiendo del riesgo del sangrado de los pacientes y el riesgo de eventos trombóticos. Cuando estoy hablando de anticoagulación, la profilaxis se debe hacer como ustedes la hacen siempre en todos los pacientes clínicos. Me imagino que ustedes aplican el score en el paciente hospitalizado para definir cuál requiere profilaxis en el quirúrgico o en el médico, dependiendo de la causa de su hospitalización. Pero estoy hablando de anticoagulación, no antiagregación, sino anticoagulación en pacientes con síndrome nefrótico. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes con síndrome nefrótico, cuando yo voy a anticoagular, habitualmente lo hago con heparina de bajo peso o pues con warfarina, que es como las utilizadas frecuentemente. Y lo que nos arrojó pues esa revisión sistemática es efectivamente en profilaxis primaria, pues no secundaria, porque si yo tengo un paciente que ya me hizo un evento trombótico y tiene TEP o tiene TBP, pues no hay nada que pensar, tiene un TEP, tiene una TBP y hay que anticoagularlo. Y tengo también que tener en cuenta el riesgo de sangrado de los pacientes antes de definir anticoagulación. Pero cuando no tengo eso claro, lo que nos habló esa guía es que efectivamente en pacientes con menos de 2,5 de albúmina, con proteinuria significativa y con bajo riesgo de sangrado, yo debería pensar en anticoagular. Eh, Eso como lo de anticoagulación. Lo de diabetes, quiero dejar claro una cosa y es, por favor, no, antes de pasar a diabetes, en cuanto a tratamiento, ya hablamos de anticoagulación, les quiero recordar, recuerden lo que Sergio les comentó, el riesgo de infección en todos los pacientes es alto, que no solamente pierden proteínas y pierden o alteran la coagulación y los lípidos, sino que también pierden inmunoglobulinas. Recuerden que los pacientes renales también se vacunan, ¿listo? Entonces hay que vacunarlos si queremos disminuir ese riesgo de infección en los pacientes. El seguimiento de ellos, después de haber descartado las causas primarias o secundarias, se va a realizar efectivamente con la proteinuria. El tratamiento específico no lo quiero discutir porque eso lo haremos cuando tengamos cada patología. Igual les mandé al chat la guía CADIGO de enfermedad renal diabética del 2020, que es la última. Y quiero dejar una cosa clara, nefropatía diabética no es igual a enfermedad renal diabética. Nefropatía diabética es un diagnóstico patológico, es decir, yo le tomé la biopsia al paciente y le hice diagnóstico de diabetes en la biopsia y le encontré los nódulos de Kimmel-Wilson. La enfermedad renal diabética es un diagnóstico clínico, es el paciente con diabetes en el que tiene enfermedad renal y yo supongo que la etiología de él es por eso. O sea, todo paciente diabético que tiene proteinuria y daño y alteración de la tasa de filtración glomerular tiene enfermedad renal diabética, pero pues como ustedes saben, no a todos los llevamos a biopsia, por lo tanto no tenemos diagnóstico histopatológico, que eso es a lo que se refiere la nefropatía diabética, ¿listo? Entonces no usemos los términos de forma como si fueran lo mismo porque no son iguales, ¿listo? La nefropatía diabética es un diagnóstico patológico y la enfermedad renal diabética es un diagnóstico clínico. Yo recuerdo que él habló sobre la microscopía electrónica. Entonces, cuando uno hace una biopsia, yo creo que ustedes ya tuvieron la charla de biopsia renal, la biopsia tiene tres partes, la microscopía de luz, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Y esos tres son la biopsia renal y de acuerdo a los resultados de esos tres es que nosotros tomamos decisiones o hacemos diagnósticos patológicos. ¿Listo? Entonces no quiero que suene como si la microscopía electrónica fuera otra cosa, no, no es otra cosa, es lo mismo. Simplemente pues es parte de la toma de la biopsia renal y el número de glomérulos que probablemente se mandan a la microscopía electrónica a veces es variable y depende de la conservación y la toma de la muestra. Yo no sé, me corrigen ustedes, ya tuvieron una charla de biopsia renal, ¿cierto? ¿O todavía no? Sí, sí, señora. Ah, bueno. Entonces, lo otro que quería comentarles es el manejo diurético probablemente va a depender de el estado del paciente y va a depender de los objetivos de volemia del paciente, lo cual pues es individualizado, pero debido a la hipoalbuminemia, muchas veces el manejo diurético es un poco, ¿cómo decirlo? eh, Difícil y un poco retador, porque efectivamente como todos vimos ya en la parte del manejo tubular, para que la furosemida llegue a actuar en el asa, pues tiene que salir del túbulo proximal para llegar a las AL, ¿cierto?
La furosemida está en el torrente sanguíneo, sale por el túbulo proximal a través de su receptor, que es el OCAP, y a través de eso llega a la parte luminal y actúa en el asa. Entonces es difícil, ha habido muchos estudios sobre uso incluso de albúmina endovenosa para mitigar la hipotensión y para ayudar a que a que la furosemida llegue de mejor manera. Este no es el momento de tener esa discusión, pero sí es importante que sepan que de las cosas del manejo que nos tenemos que preocupar es de mantener el óptimo volumen intravascular. Les mandé y la otra cosa en diabetes a tener en cuenta es el boom que están teniendo los SGLT2. Creo que, no sé si también les mandé el chat el artículo sobre SGLT2 en enfermedad renal diabética, es muy importante y es, digamos, que una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de diabetes, porque es nuevo y pues no es tan nuevo, pero sí ha demostrado muchos hallazgos positivos que nos pueden servir para el manejo. Y yo creo que ya más que un diagnóstico de una enfermedad, yo creo que recuerden siempre el diagnóstico sindromático, recuerden siempre evaluar las etiologías y recuerden siempre las complicaciones como enfermedades o manifestaciones de hipercoagulabilidad porque pueden llegar a ser fatales. ¿Listo? Listo, doctora, muchísimas gracias por todo el resumen, como siempre, demasiado completo. No veo preguntas en el chat, ni pues público, ni el privado, así que esto sería todo por hoy. Muchas gracias, doctora María José y Sergio, pues por todo lo que acaban de hacer ahorita. Entonces nos veremos para hablar de síndrome nefrótico en una próxima ocasión. Listo, buenas noches a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.